irse, pero bueno, yo creo que es una mesa muy interesante donde tenemos empresas muy diferentes que nos van un poco a identificar un poco cuáles son los desarrollos diferentes que están haciendo y los diferentes clientes que tienen, porque yo creo que ellos como empresa tienen clientes muy diferentes, clientes que demandan diferentes iniciativas IoT, y yo creo que es interesante. Sobre todo, yo creo que vamos a centrar mucho, y lo que quiero es ver esas barreras en la incorporación de la digitalización. Es decir, ¿por qué un sector como el sector agro, bueno, hay algunos que están en otros sectores, pero como sector agro, como sector principalmente, fundamentalmente el extremeño, ¿no? Pues cuesta muchas veces que el usuario adquiera esta digitalización, ¿no? Y entonces, bueno, comentar a ellos cómo están viendo un poco esta incorporación de la tecnología IoT a los desarrollos de los clientes, ¿no? Me gustaría solo aprovechar el momento para informaros que a los que quieran, mañana CICIT organizamos unas jornadas muy orientadas con el tema de digitalización en el campo, mucho relacionado con gemelos digitales y sensorización en el sector agro. Estáis invitados los que queráis ir. Es en Mérida mañana a partir de las 9, así que quien quiera asistir pues será, yo creo, que un complemento muy interesante a esta jornada de Smart City, ¿no? Así que nada, yo creo que podemos empezar ya, si queréis. Bueno, lo que queráis. Sin más. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta mesa. La verdad es que es una mesa, hablando con vosotros y conociendo a algunos de vosotros, como os conozco, es muy diferente. Sois empresas que trabajáis en ámbitos muy diferentes, pero yo creo que es muy interesante conocer, bueno, pues todo el desarrollo IoT y cómo se está incorporando al final a la industria extremeña, ¿no? Tanto a las grandes empresas como a las pymes, ¿no? Entonces, yo creo que por empezar un poco por conoceros y porque os puedo hacer yo una introducción de vosotros, pero yo creo que sois vosotros más los que podéis contar un poco a qué se dedica vuestra empresa. Lo que principalmente quiero es que la gente conozca a qué os dedicáis, pero cuál es vuestro usuario, principalmente muy orientado a cuál es vuestro usuario final. Es decir, para que de alguna forma, al iniciar este debate o esta mesa que vamos a tener sobre la IoT, veamos un poco a qué alcance tiene cada uno de vuestras empresas. Entonces, si queremos, pues, empezamos con Marisol, ¿vale? Que es la única mujer que ha participado hoy en las mesas que ha habido aquí, así que vale. Empezamos contigo. Muy bien. Pero como ponente. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, nuestra empresa, SNIC Sensores, se dedica pues digamos a la base de cada vez que se habla de digitalización y tal, ¿no? Pues precisamente lo que hacemos es procurar lo que es la toma de esa información necesaria para luego digitalizar un proceso. Entonces, en una empresa, en cualquier tipo de empresa. Es decir, para que... hablo muy rápido porque además somos unos cuantos. Nosotros trabajamos con con empresas, pequeñas y grandes empresas, también con administración de diferentes sectores. Sí que empezamos en el sector agrícola y trabajamos tanto con pequeños y grandes agricultores, con ganadería, industria alimentaria, en sector tan diferente como puede ser el farmacéutico, como puede ser conservación del patrimonio. Es decir, proporcionar soluciones inalámbricas, tecnología IoT, es decir, conectar datos a Internet para que esa información llegue a los usuarios. Un agricultor necesita saber el estado de su finca, las condiciones ambientales de un invernadero. Una granja necesita saber pues los consumos de los animales de pienso de agua, si están en condiciones de bienestar animal. La industria alimentaria necesita saber si esas cámaras frigoríficas están funcionando de forma óptima.
lo mismo en farmacia, en hospitales, como en edificios dedicados a la conservación del patrimonio. Entonces, lo que nosotros hacemos es proporcionar que es esa información pues desde una aplicación, una plataforma de datos. Es decir, que todos esos datos se midan con sensores inalámbricos, con sensórica inalámbrica de bajo consumo, de largo alcance, y que esa información esté accesible para poder tomar decisiones óptimas. Entonces, la pretensión estando aquí es que las ciudades y los pueblos pueden ser también inteligentes, pueden tomar decisiones inteligentes al digitalizar y al tener esa información de muchos servicios que se prestan a los ciudadanos. Gracias, Marisol. Y Rubén, en el caso vuestro, bueno, vuestra empresa es un poco diferente, se dedica más, bueno, más contado que se dedica a casi todo, ¿no? Pero con relación a un poco, no solo al usuario final, sino en relación a, como ha dicho Marisol, a la digitalización de los pueblos, de esa digitalización en núcleos pequeños, en los cuales muchas veces no tienen ni siquiera 5G, ¿no? Muchos de ellos. Vuestros desarrollos yo creo que sí necesitan ese tipo de tecnología, ¿no? Ese 5G o se puede utilizar con cualquier otra tecnología. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar, Paco, por acordarte de nosotros y a la organización. TuFreedom es una empresa muy jovencita desde el punto de vista tecnológico porque llevamos 3 años con producción real. Lo que nosotros hacemos básicamente, y por centrar el tiro, es convertir cualquier escenario real en un escenario digital, y lo hacemos con nuestro propio hardware. Implementamos una tecnología basada en la imagen, muy vinculada a la fotogrametría. Cuando todo el mercado va orientado al láser, nosotros consideramos que la ventaja competitiva que aporta nuestra tecnología es que te da una definición, resolución y precisión mucho mayor que los láseres que tenemos en el mercado, con un coste mucho más reducido, lo cual pone nuestros productos al alcance de un, digamos, sector más amplio, ¿no? De varios sectores. Por lo tanto, sí que es accesible a entornos menos desarrollados desde el punto de vista tecnológico, porque añadimos a ese hardware que producimos nosotros nuestro propio software, de modo que somos capaces de procesar en tiempo real, in situ, la mayor parte de la información. Lo que ocurre es que además le damos una vuelta de tuerca y nos damos cuenta de que el volumen de información que se maneja hoy en día probablemente incapacita cualquier modelo, salvo en aquellas cuestiones que realmente sean de interés. E incorporamos a todos estos modelos que nosotros mismos digitalizamos, incluso procedentes de tecnologías ajenas a nosotros. Por eso, en la anterior charla, el hablar de la unicidad del lenguaje y de la semántica me parecía que era un elemento muy importante a tener en cuenta. Y con este software, que está basado en inteligencia artificial, que nosotros mismos entrenamos, somos capaces de discernir lo útil de lo inútil en los modelos digitales. Si nosotros estamos trabajando en un entorno rural y queremos determinar, no sé, en una plantación hortifrutícola, el tamaño de la naranja antes de su recolección, no me hace falta tener las 17.000 hojas que tiene el árbol, además de las naranjas. Tú, cuando digitalizas, si no lo haces de una manera inteligente, vas a coger todo el volumen de información que hay que procesar. Nosotros lo que hacemos es discernir, eliminar aquella información que el cliente no necesita, centrándonos en aquello que sí quiere. Lo hemos puesto en práctica un cliente muy concreto, Policía de Tokio, en sus atestados. Todo el contorno urbano no le interesa. Bueno, a mí me interesa esto. Bueno, pues hemos enseñado nuestra inteligencia artificial para aprender a diferenciar coches, roturas de coches, faros de coches. Estamos haciendo mobile mapping, en el que nos piden a los ayuntamientos, oye, solo quiero las farolas o solo quiero los bancos. Todo eso se incorpora a nuestro proceso de digitalización, facilitando un modelo manejable. No requiere una infraestructura inmensa, sino claro, que es un modelo final muy manejable. Pero como lo que te quería comentar es relacionado con la conectividad. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas del IoT en los pueblos, ¿no?, es muchas veces la falta de conectividad. Es decir, estamos hablando de que tenemos que desplegar una gran cantidad de sensorización
en un entorno que no sé si, por ejemplo, el wifi es adecuado o si es una tecnología 5G o, como ha dicho Marisol, la tecnología LoRaWAN o inalámbrica o cualquiera de esas. Es decir, en vuestros desarrollos que vosotros se necesita una alta conectividad o... Solo en la toma de datos para la digitalización, como producimos nuestro hardware y diseñamos y implantamos nuestro software, no es necesario. Se puede hacer en un proceso posterior. Todo lo vas haciendo en la máquina, en el producto, lo tienes prácticamente en tiempo real, tú puedes estar totalmente aislado en medio del campo para obtener esa digitalización y esa información. Luego, evidentemente, en función del resultado que quieras, sí que tienes que tener una conexión que puede ser wifi, una wifi normal, va a tardar más o va a tardar menos, pero la realidad es que la toma de datos no genera dependencia en lo referente a conectividad. Sí, pero el envío de datos en tiempo real sí necesita una cosa. Cuando quieres hacerlo en tiempo real, si no lo quieres tener en tu dispositivo, sí, evidentemente sí, pero no es necesario, no es necesario. Puedes estar totalmente aislado, obtienes la información y la, digamos, compartición de esa información, ahí sí, evidentemente, pero no para la toma de datos y para la información, digamos, de primera mano que necesitas tú. Claro, es que hablamos muchas veces, por ejemplo, vosotros que hacéis fotogrametría, yo entiendo que, por ejemplo, hoy en día la empresa que se dedica a hacer vuelos de dron, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo el usuario va al campo, toma una imagen con dron, coge la tarjeta, si le da tiempo, a lo mejor en el ordenador allí hace un ortomosaico y luego tiene que llegar a un sitio para poder subir ese ortomosaico para que a lo mejor una persona, que es la que toma decisiones y tiene que decirle a continuación al agricultor o al operario que tiene que tratar tal cosa, yo creo que ahí eso es uno de los grandes problemas. Es decir, el que no haya una solución de conectividad suficientemente ágil en los pueblos para que todo ese proceso se haga en tiempo real. Eso es lo que nosotros eliminamos. Es decir, tú no tienes la necesidad de tener esa conectividad para los datos que tú requieras. Oye, yo necesito saber el tamaño del tronco. Bueno, no te hace falta contar con 5G, no. Tú tomas los datos, procesas los datos con tu dispositivo que hemos producido nosotros, el software te permite generar, mediante la inteligencia artificial, la información que tú necesitas. Y esa la haces. O sea, no dependes de terceros. Si quieres modelos más complejos, si quieres generar más información, analizarla, entonces sí. Pero la base que tú necesitas para esa toma de decisión a la que haces referencia, la tienes. De acuerdo. Porque luego, por ejemplo, Miguel Ángel, yo te voy a preguntar porque yo sé que vosotros estáis muy dedicados también al IoT, pero muy centrados, aunque yo sé que estáis abriendo otras líneas, pero muy centrados en ganado, ¿no? En ganadería, ¿no? El cual también es un sector importante y un sector difícil, ¿no? Muchas veces de monitorizar. Estamos hablando de que al final son seres vivos que se están moviendo, que muchas veces no le podemos poner un wifi a ellos propiamente dicho, ¿no? Y que necesitamos datos en tiempo real, porque aquí se ha hablado mucho de la importancia del dato, es decir, lo que no se mide y no se puede visualizar ni se pueden tomar decisiones si no tenemos datos, ¿no? Entonces, al final, un ganadero necesita tener la mayor cantidad de datos a la hora de su movimiento de su ganado, qué ganado está enfermo y en tiempo real, porque necesita saber si ese ganado ha estado un tiempo sin moverse y tiene que ir a ponerle alguna inyección, ¿no? Un poco contarnos también un poco eso, qué tecnología, qué tipo de conectividad tenéis vosotros con vuestros sistemas IoT, ¿no? Vale, bueno, pues como decías, por un lado tenemos la rama de ganadería, que es nuestra rama principal y en la que hacemos más desarrollo, trabajos de I+D. Desde el inicio siempre hemos planteado que no solo, que por supuesto también el dato del animal es importante, pero también los datos que podamos recoger en las diferentes instalaciones, los estados de lo que son los diferentes elementos que necesitan los animales, pues un abrevadero, saber que hay agua allí, saber que tiene comida, saber que la valla está bien, por ejemplo, con un pastor también digitalizado, que te permite saber en todo el tiempo si el pastor está funcionando o no, si ha habido algún problema con él. Y también estamos desarrollando dispositivos, pues como un wearable, estamos trabajando con podómetros y dispositivos que para poder ser más independientes para animales más pequeños, porque sí, ya tenemos, por ejemplo, collares para vacuno, que bueno, en un animal tan grande,
sí que sale aproximadamente rentable poder tener cada animal identificado, pero por ejemplo en animales más pequeños, como pasa con la oveja o los cerdos tal, estamos trabajando en tecnologías nuevas, estamos haciendo trabajo sobre ello, en el cual el sistema es mucho más sencillo. El sistema no tiene posición en tiempo real todo el tiempo, pero lo que sí que hace es que se conecta con ciertas estaciones por las que el animal se mueve. Entonces, tiene un podómetro, un detector de temperatura, diferentes variables importantes para los animales, y lo que hace es que cuando se acerca a una de las estaciones cercanas, pues puede vaciar toda esa información, a la vez que también a lo mejor tiene una especie de pulso diario que lo envía por LoRaWAN de forma de larga distancia, pero también cuando se acerca a los puntos de donde come, donde bebe, donde duerme, que al final son los sitios a los que va a ir todos los días, pues puede verter esa información de otros datos también importantes y poder tener un control más exhaustivo sobre todos los animales. Y luego, bueno, pues ya por también contar un poco más, como estoy contando, tenemos un equipo bastante potente en cuanto a desarrollo electrónico y de software, entonces, bueno, pues somos capaces de hacer desarrollo personalizado para necesidades específicas en diferentes industrias. Empezamos con ganadería, hemos seguido con agricultura y, bueno, también estamos trabajando ahora con protección forestal, por ejemplo, estamos trabajando en temas de industria, tanto de industria alimentaria como transformadora. Entonces, bueno, pues tenemos esa capacidad. Por último, Miguel Ángel, yo quería preguntarte, bueno, tu sector, dentro de lo que cabe, yo creo que, no quiero despreciar a los demás, pero creo que es un sector que, bueno, que atrae más a la digitalización, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Sobre todo a la hora de que hoy en día las empresas están muy preocupadas por la energía, ¿no? Por ese gasto de energía, por cómo solucionar los costes energéticos que tienen, desde empresas que se dedican a industria hasta, por ejemplo, en mi caso que conozco son comunidades regantes, ¿no? Donde las comunidades regantes están invirtiendo en placas encima de las zonas de almacenamiento de agua, de las distribuciones, todo están controlando en tiempo real cuando tienen que dar más energía o menos energía. Yo quería preguntarte también, sabiendo un poco cuál es tu sector, ¿cómo estás viendo la incorporación esa de esa IoT o esa digitalización al mundo de las Smart City, el mundo agro, un poco el mundo que tenemos en Extremadura? ¿Cómo lo estás viendo a la hora de esa incorporación? Es decir, ¿qué tecnología se está utilizando? Si es una tecnología más... Bueno, vosotros con empresas supongo que utilizaréis más wifi o lo que sea, pero ¿cuál es el sector, ¿no? A ver, al final, por nuestra parte, nosotros venimos muy enfocados al punto de vista energético, ¿no? Venimos de un grupo de empresas de ingeniería que nos hemos dedicado siempre a desarrollar proyectos de eficiencia energética de energías renovables, principalmente en el ámbito industrial. Sí es cierto que pues, de vez en cuando hemos hecho proyectos en varias de las comunidades de regantes que has comentado, hemos estado nosotros trabajando en su momento y luego, obviamente, hemos estado desarrollando plantas fotovoltaicas a nivel nacional e internacional en los últimos años. Lo que es Efica IoTech y por qué viene Efica IoTech a nacer, ¿no? como empresa, como idea, es la forma en la que nosotros buscamos de poder estar dentro de las empresas de manera continua, ¿no? Al final es lo que estamos comentando todos, es sensorización, es tiempo real, es tener el dato. Y sí es cierto que las dificultades o las barreras que nos hemos venido encontrando dentro de lo que es el sector industrial, independientemente de que en una situación como la que vivimos, de crisis energética, pongamos las comillas a eso, es de volatilidad total del mercado, de no entender si el precio va a subir, va a bajar, si aquello que ha sucedido en aquel sitio nos va a afectar de una forma, nos va a afectar de otra. Al final la gente ha perdido el control de eso, si es que en algún momento lo hemos tenido, porque es un sector muy opaco y la factura eléctrica a día de hoy ya empezamos algunos a entenderla, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, esa pérdida de control es lo que ha llevado a mucha parte de la industria, por lo menos clientes con los que nosotros trabajamos actualmente, a buscar esas herramientas de monitorización, en este caso, que les permita tener un control continuo en el tiempo de cómo sus instalaciones están funcionando. Y relacionado con la pregunta en concreto, nosotros a día de hoy, sí es cierto que hemos integrado cualquier tipo de sistema de conectividad por tener versatilidad a la hora de desarrollar nuestros productos. Nosotros desarrollamos tanto hardware como software, propio y para terceros, ¿no? Pero a nivel de hardware, principalmente trabajamos Wi-Fi y redes industriales de Wi-Fi, porque es lo que nos ha permitido siempre tener la mayor fiabilidad. Obviamente, pues cuando vamos a un ámbito Smart Cities o monitorizamos cuadro eléctrico de alumbrado, monitorizamos alguna cosa de este tipo, sí es cierto que, obviamente, GSM siempre nos va a dar esa posibilidad de tener conectividad en el sitio, pero ante también esa volatilidad en la normativa, ¿no? De decir, oye, pues el 2G parecía
que se iba a quedar de manera permanente ahí de cara a poder dar servicio a estos sistemas IoT. Ya no va a ser así, ya estamos migrando a otros. Ahí hay ciertas barreras que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico te desconciertan un poco a la hora de enfocar el producto, ¿no? Nosotros obviamente hemos buscado que el sistema sea versátil y podamos hacer las cosas con bastante agilidad, el cambio de una cosa a otra, pero se complica. Te quería preguntar, a la hora de trabajo en algunos proyectos con placas fotovoltaicas, con empresas, sobre todo las que Enel o cualquiera de estas que están montando, ellos a la hora ¿trabajáis con ellos a la hora de monitorizar, de instalar sensorización? Porque ellos tienen mucha sensorización a la hora de control de movimiento de placas, temperatura, radiación, etcétera. ¿Te soléis trabajar con ellos? Actualmente nosotros como Efica IoTech no desarrollamos esa actividad. Sí es cierto que las plataformas de monitorización de algunas de esas empresas, las propias que reciben esos datos, los tratan, visualizan y hacen toda la algorítmica que tienen detrás. Eso sí que estamos, obviamente, fuera parte de nuestro desarrollo habitual. La tecnología nuestra propietaria está más orientada a la gestión energética en la industria o en el consumo principalmente, ¿no? Entonces, nos dedicamos más a ese otro foco que a la parte de generación, independientemente de que vengamos de esa parte del sector. Porque vemos que hay otras tecnologías que son, a día de hoy, más robustas que el IoT para poder desarrollar una actividad como es la generación de energía, que en el momento en el que falla una cosa mínimamente, estamos hablando de que son 50 megavatios que dejas de entrar a la red y es mucho dinero. Yo quería abrir ahora también otro debate sobre cómo viene el cliente o el que ha decidido que va a invertir dinero en IoT o en digitalizarse de alguna forma, ¿vale? Y que ha conseguido superar las grandes barreras que estamos teniendo en la integración de la digitalización en algunos sectores. ¿Qué perfil viene? Es decir, ¿el perfil de la persona que llega tiene una formación ya suficiente para saber lo que quiere? ¿O normalmente vosotros, vuestra empresa ya adecua un poco ese perfil de usuario, sabe un poco lo que necesita? ¿O es un perfil de persona ya formada? Es decir, como explicar, a la hora de comprarse un coche, ¿no? Es decir, viene ya sabiendo lo que necesita, que si quiere que tenga cambio automático, no sé cuánto, o es un perfil más de una persona que sabe que tiene una necesidad, pero acude con vosotros pensando que vosotros, de alguna forma, vais a diseñar una necesidad que necesita el usuario. No sé si Marisol quiere... Yo tengo un caso que me parece muy interesante, de un cliente, es un pequeño agricultor que, bueno, hay sectores, hay empresas que conocen muy bien lo que necesitan o saben interpretar ellos solos lo que es la información que le dan. Y tengo un caso muy especial de un agricultor, un pequeño agricultor de la zona de Tierra de Barro, y entonces él asumió que él adquirió las ondas para aprender de con su propia experiencia con las ondas, aprender a manejarlas. Es decir, ¿por qué? Porque hay modelos agronómicos que te van a decir en la zona de barro, la humedad del suelo, si es un terreno arcilloso total, tiene que estar entre tanto y tanto. Pero luego tú lo llevas a tu finca y el comportamiento puede ser muy diferente. Entonces él asume que dice, yo sé que esto es un proceso de varias campañas. Es decir, que yo por un lado voy a medir esto, voy a usar esto para yo tener una continuidad de información de lo que ha pasado en mi terreno. Y lo voy a relacionar con la producción que yo he tenido y con las decisiones que he tomado de aplicar riego una semana sí, una semana no, total. Y voy a ir aprendiendo, voy a hacer, según lo que yo haya hecho y la producción que he tenido, voy a ver cómo se ha ido comportando. Y voy a usar esta herramienta, esta tecnología, para tomar mis propias conclusiones y propias decisiones, sin ser agrónomo, sin ser tal, pero decir, yo sé para lo que esto me puede servir. Y a mí eso me parece una postura también inteligente, el dar por hecho de que la información que tú tienes no es un dato objetivo, o sea, es un dato objetivo, pero que es relativo, que no es una información absoluta, porque esa misma información en otro terreno no tiene nada que ver. No es lo mismo un 20% de humedad en un terreno arcilloso de aquí que en otro terreno, solo lo sabe el agrónomo. Y eso me parece una postura muy interesante, que se puede aplicar a cualquier
a cualquier otro tipo de magnitud o de uso de la sensorización. Nosotros es que tenemos dos perfiles de cliente. El cliente que viene a por un producto cerrado, que nosotros intentamos enseñar cómo se utiliza, aunque hemos trabajado muchísimo en la simplificación para que no haya un conocimiento previo necesario que permita o que facilite el uso, es decir, simplificación al máximo, universalización, que es una palabra un poco manida, pero que en este caso nosotros aplicamos, y luego está el cliente que te pide algo específico. Nosotros no tenemos la respuesta. Lo que intentamos siempre es hacerle las preguntas más inteligentes para que nos ayude a encontrar la solución que él busca. Sería una temeridad por nuestra parte, pretender tener la respuesta a las necesidades del cliente que te viene a pedir algo específico en desarrollo concreto es absurdo. O sea, eso no es fácil. Entonces hay que buscar el camino para llegar a su... Sí, mi idea era un poco, Rubén, por ver también una de las cosas que se observa más es que, a diferencia con otros sectores, el usuario muchas veces no tiene la suficiente formación a la hora de adquirir la IoT. Es decir, por ahí va. Es decir, si realmente la persona cuando ya decide que necesita eso, está suficientemente formado para saber qué IoT o qué solución se adapta mucho mejor. Nosotros, perdonad que lleve yo siempre a mi campo, que es la agricultura, nosotros siempre hablamos de adaptar la tecnología IoT a las necesidades específicas de cada usuario. Es decir, no venderle una cosa que a lo mejor no se adapta a los objetivos y a la formación que tiene en ese momento, ¿no? Claro. Con un coche hablaríamos de lo mismo, darle un Ferrari a una persona que acaba de sacarse el carnet de conducir, ¿no? A lo mejor. Pero que es por ahí va un poco si necesitamos una formación mayor, es decir, invertir en que el usuario cuando llegue venga más formado y sepa realmente lo que necesita, ¿no? Yo creo que a veces, o en un número de ocasiones, por lo que nosotros vemos, el usuario no tiene claro qué es lo que necesita o qué busca invirtiendo en nuestro perfil de producto. Por eso siempre buscamos que la solución se adapte a sus necesidades, preguntando, reuniéndonos, oye, ¿pero tú qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál va a ser el uso final? Y darle un desarrollo cerrado para que el objetivo que él busque esté resuelto, ¿no? Para obtener el resultado que él espera, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, es justo lo que tú dices. O sea, si tú le vendes algo que él no necesita, primero va a dar una sensación de nuestra marca, de nuestra empresa negativa, y luego además es que se va a ir frustrado. O sea, entonces siempre buscamos esa línea con los desarrollos. Ahí la verdad que falta mucha didáctica, ¿no? Previa. Yo por lo menos lo que vemos en el sector industrial es que independientemente de que ya ese ámbito energético se conoce un poco más, nosotros iniciamos nuestra andadura en esto de la IoT en el mundo industrial buscando ofrecer soluciones energéticas, porque es a lo que nos dedicamos. Pero realmente la necesidad que tiene el cliente final, lo que ellos necesitan es tener control de sus costes operativos. La energía es una variable dentro de esos costes operativos, por lo tanto, nosotros en esa parte también hemos tenido esa simbiosis con el cliente de ellos tener falta de conocimiento de realmente qué es lo que buscaban, que era, según ellos, control de la energía. Nosotros ofrecíamos esa solución, pero realmente lo que estamos buscando es controlar los costes operativos. Nosotros cuando montamos un sistema de monitorización en una industria, no solo medimos el cuadro general para tener un dato generalista del consumo energético. Lo que buscamos es penetrar en toda la cadena de producción de la industria, llegando hasta el nivel de máquina, de cara a que podamos identificar cualquier cosa que la energía nos pueda hablar. Ya no solo desde el punto de vista del puro coste del kilovatio hora que está consumiendo la última cámara frigorífica de una central hortofrutícola, sino, oye, desde el punto de vista del mantenimiento, este motor que está consumiendo de manera continua esto, de repente está oscilando. ¿Qué está pasando aquí? Desde el punto de vista de cualquier tipo de anomalía en el suministro, temas de reactiva, temas de anomalías como armónicos, cualquier historia, se detectan. Eso al final va más imputado a esa parte del coste operativo, ¿no? Entonces yo creo que todavía al sector le falta madurez y al cliente obviamente le falta mucha información de lo que realmente necesita. También es parte nuestra ofrecer esa didáctica, ¿no? Y ese acompañamiento en esas etapas iniciales de los proyectos. Sí, yo también incluso añadiría eso, que
la empresa ya no solo es que sea una empresa de digitalización, sino que una parte para mí importante de nuestra empresa, y supongo que de la vuestra es igual, esa parte de consultoría en la que tú lo que entiendes es las necesidades de tu cliente y le das una solución que pueda utilizar y que aprenda de forma sencilla a utilizar, que le saque valor y que pueda pues eso, implementarla en su día a día y en su forma de funcionamiento. Nosotros, por ejemplo, ahora también, en cuanto a ejemplos, ya de principio casi nos dimos cuenta porque bueno, los clientes que iban llegando en nuestros inicios venían también por una solución, pero una vez que la implementaban y veían el valor que de verdad les daba, ya se sentaban contigo. Oye, Miguel, veo que esto funciona bien. ¿Qué otras cosas podríamos hacer que funcionen de esta forma? Nos pasó al principio con los sensores para detectar el nivel de agua de los depósitos, que era lo básico aquí en Extremadura sobre todo. En verano, durante la sequía, pues que tengas una fuga o un problema con el agua te puede hacer un problema muy crítico. Y mucha gente llegó a nosotros simplemente pues, con esa necesidad, pero a través de ahí la probaron, le funcionó. Oye, pues esto a mí me resulta bien. ¿Qué otras cosas tenéis? Y bueno, pues nos dimos cuenta de que había que dar esa formación, esa consultoría de entender su problema. Y ahora, sobre todo, también con el kit digital, por ejemplo, que ha llegado mucha gente a la que el kit digital se le había concedido su cooperativa o su asociación de lo que sea, y llegaba a lo mejor para un equipo particular que la cooperativa quería que cogieran con el kit digital o algo así. Y luego ya pues decían, bueno, Miguel, pero ahora que tengo este dinero que no me va a costar tanto, ¿cómo podríamos intentar? Y nos ha servido para llegar hasta mucha gente, entender sus necesidades y poder darle soluciones pues personalizadas con algo simple y que le dé valor. Yo, claro, con respecto era una parte que quería hablar de todo el tema de ayudas, ¿no?, a la digitalización y si realmente esas ayudas están fomentando en que se aumente la digitalización en las ciudades, en los pueblos, y haya un pueblo más digitalizado. Mi pregunta es, ¿qué hay después del kit digital? Si mi pregunta es, primero, ¿estamos sometiendo a los futuros o las personas que se han metido en la rueda de tengo una necesidad de digitalizarme, voy a digitalizarme? El kit digital se está encontrando en una situación de que hay muchos tiburones, entre comillas, y no quiero ser despectivo, sino que hay mucha gente que está intentando captar a esa persona que quiere la digitalización, y a lo mejor muchas veces, vuelvo otra vez hablando, mal informado, mal formado, a lo mejor está adquiriendo una cosa que luego a lo mejor, ya cuando no le esté dando las soluciones que él quería, se convierte al final, un sensor se convierte en una cosa inútil y que no puede utilizar, ¿no? Es decir, mi pregunta es si esa persona que hemos intentado incrementar y meterlo en el mundo digital, si esa persona, si no está bien formado y luego no hay un acompañamiento adecuado, esa persona va a ver que ha perdido el dinero y ha tirado un dinero, ¿no? Y ahí luego está el tema de lo que antes ha hablado en alguna mesa, de la propiedad del dato. Es decir, realmente de quién es el dato. Yo muchas veces me pregunto y con Marisol hablo mucho del tema de si realmente el propietario del dato es el agricultor o es la empresa. Os pongo un ejemplo. Si yo compro un sensor a una empresa determinada y me gasto el dinero, ese sensor no es mío. Por lo menos desde mi punto de vista, no es mío, ¿no? O sea, eso porque los datos están yendo a la plataforma de un tercero. Y si yo no tengo acceso a esa plataforma, porque deja de existir esa plataforma o porque ya no me dan lo que quiero yo que me den y quiero irme a otra empresa, automáticamente esos sensores los pierdo. Es decir, puedo adaptarlos a otra plataforma, a otra integración. Yo creo que eso es uno de los grandes también miedos que tiene el usuario final a integrarse en una digitalización, ¿no? En que luego no pueda continuar con una inversión que ha hecho, que para ellos es una inversión y que esa inversión tiene que durar un tiempo, ¿no? Ahí hay una parte importante, ¿no? De lo que es el cliente, ya empieza a saber también de esa temática, de ese problema. Nosotros, por ejemplo, desde el principio, nuestros clientes, sobre todo cuando hemos trabajado con administración pública, lo que nos han solicitado es que el dato sea siempre de libre acceso o que lo estemos mandando a una plataforma suya propietaria. Es decir, cuando yo digo dato de libre acceso, significa que el hardware que nosotros tenemos desarrollado hay que cambiarle 2 consignas en el firmware para que esté enviando los datos a cualquier otro tipo de soporte. ¿Por qué? Porque nosotros
pues esperemos que la empresa dure toda la vida, ¿no? Pero no sabes nunca en qué situación te puedes encontrar en otro momento y la idea es que el servicio que le estamos dando al cliente sea permanente en el tiempo, ¿no? Entonces, en esa parte, yo creo que también por parte de la empresa tenemos que ser conscientes y transparentes de lo que estamos haciendo y dar acceso al dato al cliente que ha desarrollado realmente el proyecto. Nosotros somos una mera herramienta para que ellos visualicen el dato, pero el dato tiene que ser suyo. Sí es cierto que desde el punto de vista legal hay mucho trabajo por delante a nivel jurídico de cómo estructurar esa propiedad del dato dentro de los contratos cuando formalizas un acuerdo de servicios, en este caso, de plataforma, ¿no? El dato está llegando a mi plataforma, ¿qué puedo yo hacer y qué no puedo hacer yo con ese dato, ¿no? La verdad que me hubiera gustado estar en las sesiones previas porque había temáticas interesantes relacionadas con eso y la verdad que se hubiera aprendido mucho. Es que además todo esto que estamos hablando entra de forma directa o incluso tangencial en conflicto con el modelo de negocio de este tipo de empresas, porque en nuestro caso, si tú quieres hacer un procesamiento de una toma de datos que trasciende a la in situ que yo comentaba antes, no vas a tener equipo para conseguir hacerlo. Entonces, retomando lo que se hablaba en la anterior charla con respecto a la universalización del lenguaje y la semántica que se utiliza, totalmente de acuerdo para que el dato no dependa de la empresa, sino que sea de acceso libre al que realmente ha pagado por ese servicio. Pero, claro, hay un punto de equilibrio difícil de encontrar a veces entre cómo facilitas ese dato para que el modelo de negocio tuyo sea sostenible y cómo el cliente toma ese dato para procesarlo con terceros y que le sea útil. Ahí, en nuestro caso concretamente, como decía, al tener una tecnología particular, un poco singular y poco extendida en el mercado, porque es la realidad, yo abro mi dato, que lo procese quien quiera. ¿Cómo se procesa mi dato, no? O sea, es que parece que no, pero es difícil a veces encontrar una respuesta fácil, ¿no?, a esa situación. No sé si Marisol o... Sí, bueno, yo si quiere puedo añadir igual que nosotros, igual en la política de nuestra empresa, que como ha también comentado Luis Miguel, tenemos ese caso de que al final tu empresa puede continuar o no en el tiempo, pero el cliente ha hecho la inversión y nosotros siempre, aparte de que ofrecemos nuestra plataforma, le ofrecemos al cliente la capacidad de que, bueno, ese dato le decimos cómo lo puede consultar y cómo podría integrarlo en alguna otra plataforma de libre uso, la que necesite. Nosotros cobramos por el equipo y el equipo funciona y luego cobramos por la plataforma y mientras te interese la puedes utilizar y si deja de interesarte pues simplemente tendrías que buscar una solución que puedas utilizar para integrar ese dato y sacarle el provecho que le estaba sacando hasta ahora. Vale. Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo. Simplemente una pequeña, no sé, Marisol, si querías añadir algo. Una pequeña intervención. Me gustaría de vosotros que nos contaseis un poco los retos de futuro. Es decir, ¿qué retos de futuro veis en la integración de la IoT con vuestra empresa y poco cómo creéis que va el futuro de la integración en los espacios rurales, etcétera, este tipo de... Si va a mejorar, vamos a romper más todavía las barreras que existen o, por ejemplo, la inteligencia artificial va a ayudar mucho a la interpretación de los datos, con lo cual se va a dar una información más de coger una gran cantidad de datos y tomar decisiones. No sé cómo lo veis. Lo que pasa es que la inteligencia artificial sin datos no sirve para nada, que eso es una de las cosas que pasa, ¿no? Que no medimos, no podemos entrenar inteligencias artificiales, ¿no? Nosotros cuando decidimos cambiar el concepto de acumular datos para su procesado y sustituirlo por una selección inteligente de datos a través de la inteligencia artificial, yo creo que empezamos a poner un poco en desorden el concepto, ¿no? O sea, todo era, venga, datos, pero oye, que es que los datos hay que procesarlos. Si en lugar de hacer una toma masiva de información, haces una toma orientada, inteligente, selectiva de la información, procesar esos datos cuesta mucho menos recursos para todo el mundo. Con lo cual, tu producto final, en principio, es mejor. Es un producto final que se acerca más a lo que el cliente te ha pedido, ¿no? Y para lo que tú has trabajado a través de la inteligencia artificial, está claro, pero yo creo que una clave es esa, ¿no? Es intentar cambiar el concepto de cantidad ingente de datos por cantidad
seleccionada de datos, ¿no? Y nosotros estamos siempre pensando en eso y buscando esa vía para ofrecérsela al cliente, tanto en nuestro producto cerrado y en el mercado, como en los desarrollos que hacemos a los clientes. Para nosotros esa es la clave. Para nosotros esa es la clave. Selección inteligente de los datos. Para su procesado, selección inteligente de los datos. Nosotros vemos... Yo tengo una cuestión particular de algo de lo que habéis comentado, ¿no? Del tema del KISS digital y de algunas ayudas. Desde mi punto de vista, ha ayudado a fomentar que, obviamente, mucho potencial cliente o mucho potencial usuario de este proceso de transformación digital se inicie en ese tema. Pero vengo del mundo del autoconsumo fotovoltaico, por lo tanto, las ayudas al autoconsumo fotovoltaico han hecho las dos cosas. Una, hacerlo muy bien, otra, hacer cosas que no tendrían que haberse hecho nunca, ¿no? En esta parte sí es cierto que veo una doble puerta ahí de barrera o potencial de que todas estas ayudas pues puedan haber llevado en algún punto a una equivocación a la hora de seleccionar el producto, seleccionar el consultor o realmente iniciarse en algo que no tenías que haberte iniciado porque simplemente te ha contactado alguien para venderte una cosa que no te hacía falta, ¿no? En cambio, sí es cierto que veo otras ayudas mucho más dirigidas. Por ejemplo, hemos tenido experiencias ahora en la Junta de Extremadura de un piloto de retos, ¿no? de innovación abierta, de realmente que haya una simbiosis entre la empresa y el proveedor, o entre el usuario final del proceso y el proveedor, que ahí yo creo que sí que ayuda a ambas partes a orientarse, ¿no? Por lo tanto, creo que a nivel de financiación se deben de orientar las cosas un poquito más hacia ese proceso dual, más allá de a una oferta de servicios pura y dura. Y lo mismo que comentaba antes. A nivel de barrera para la implementación de este tipo de cosas, falta didáctica. Sigue faltando mucha formación, pero formación dirigida realmente a la tecnología que el usuario final va a implementar, no tanto, obviamente, a nivel de IoT, que ya la gente sí que está familiarizada un poco con lo que es el concepto del IoT, sino una formación mucho más específica, una consultoría más específica de lo que necesita el usuario. Yo, bueno, el tema de las ayudas es un poco igual. Yo pienso que han servido cualquier línea de ayudas para dar ese paso, porque financieramente hay clientes que dicen es que si no es por esto a lo mejor no me decido. Y bueno, la finalidad es como todo, ¿eh? Yo he visto casos de agricultores que han usado la subvención de la Paz para comprarse un Land Rover y tampoco era, ¿no? Pero bueno, eso siempre es... Y bueno, yo con el futuro que decía, yo creo que el tema de la digitalización del IoT es algo que ha llegado para quedarse, porque además las empresas tecnológicas y tal están siempre apostando para hacer herramientas, lo hemos visto al cabo de estos últimos años, que cada vez las herramientas son económicamente más asumibles y se está mejorando todo mucho la tecnología, la capacidad tanto de consumo como de conectividad, ¿no? Entonces, bueno, el reto al final siempre va a estar en proveer que las zonas, los territorios tengan la suficiente conectividad como para permitir toda esta digitalización. Sí, bueno, yo voy a también aunar un poco todo lo que hemos ido comentando. A futuro estoy seguro de que al final se van a acabar incorporando cada vez más tecnologías. Y esto está claro porque realmente, en comparación con respecto a los costes salariales, la tecnología se reduce, si se reduce de forma lineal con respecto a los costes normales, con respecto a los costes salariales, mucho más rápido porque están subiendo. Entonces, igual que ya no va a haber nadie que vaya a leer contador por contador o tanto de agua como de energía a las casas, pues en todos los ámbitos de las diferentes medidas que se puedan tomar van a ir tomando protagonismo los sensores en vez de esas personas, que tendremos más tiempo pues para dedicar a otras cosas. Y lo que sí que creo también que es muy importante, lo que comentaba el compañero, es de que se van a crear cada vez más datos, pero almacenar toda esa cantidad de datos sin sentido no es viable. Por mucho que tengamos una capacidad de procesamiento gigante, lo que realmente necesitamos es almacenar solo el dato que de verdad te sirve. A mí dice que la temperatura de una nevera está dentro de los márgenes correctos siempre, no necesito saber que eran 5,3, 5,2, 5,1. Necesito saber en qué momentos se desvarió del rango que es aceptable. Pues como eso en todos los valores. Al final solo tienes que almacenar la parte importante de los datos. El resto pues se puede desechar también. Y bueno, eso sería un poco todo. Muchísimas gracias. Terminamos aquí. Así que gracias a todos, gracias a los participantes de la mesa. Y nada, muy bien.